Ja va ser mucho de Tarifa i a mi me va molt bé, jo. Vaig sentir... Anava plorant i jo dic, ui, 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 ui. Eso bebé, es la sorpresa para mí todo. Es algo que necesitaba salirme un poco, irme de viaje, bueno, cosas de esas. A mi m'ha agradat menjar gelat, paella, vam menjar músculo, almejas, polpos. Me va a emocionar tan, no podía ni aguantar la emoción. Cuando nació me encontré muy mal. Pero bueno, yo me pensaba que iba a tener es peor y hoy en día es el mejor que tengo. A los 3 añitos se quedó sin padre. Ya te das cuenta que vas con discapacidad, que vas con silla de ruedas y que vas con muletas cuando sales a la calle, ¿no? Y no es porque yo me sienta discapacitado, sino porque la misma gente me veía de forma extraña o de forma rara. Mira cómo anda y mira cómo se mueve, mira cómo juega. Pero yo nunca me he visto discapacitado. Yo era uno más en el colegio y yo siempre me he sentido bien. Nunca he tenido complejo. No, nunca. Porque como ya de pequeñito ya se ha visto así, él no ha tenido complejo ninguno. Yo siempre he sido una persona optimista y nunca me he visto la discapacidad que yo tengo porque siempre he podido lograr lo que yo he querido o lo que yo he podido hacer, hasta donde he podido llegar. Vi en la televisión gente con discapacidad que hacía deporte, eso fue a mí lo que me motivó a seguir haciendo deporte que ya hacía antes, de antes. Entonces, pues eso fue pues, un objetivo, el poder estar en unas Paralimpiadas pues, como los demás deportistas. Bravo.